Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que semana tras semana acogen la invitación que muy cordialmente el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano les extiende para meditar juntos la primera lectura de la liturgia dominical. En esta ocasión, la primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, que también conocemos como Sirácida, en atención a la rúbrica con la que culmina el libro en el capítulo 51 y que hace alusión a su autor. Dice así el texto: sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, o bien Ben Sirá. Este libro fue escrito originalmente en hebreo y fue traducido al griego hacia el siglo segundo antes de Cristo, muy probablemente por el nieto del autor, y en su conjunto representa todo un compendio de sabiduría israelita, como también refleja una postura teológica y político-religiosa de una comunidad que se enfrenta al desafío de la dominación seleucida en Israel en los albores del siglo segundo antes de Cristo. Para entender este desafío, recordemos que el helenismo que llega a la cuenca mediterránea y a todo el Medio Oriente antiguo desde mediados del siglo IV antes de Cristo, de manos de Alejandro Magno y todos sus descendientes políticos, pues marcará una transformación cultural importante, no solamente a nivel de la lengua, sino a nivel de los nuevos referentes que van a aparecer para analizar e incidir en el mundo. Para el caso concreto de los israelitas, tanto aquellos que residían en Israel como aquellos que vivían fuera del territorio, por ejemplo en Egipto, se enfrentaron al reto de mostrar la razonabilidad, la fuerza del conocimiento y la validez de la experiencia histórica y escriturística de Israel frente a los diversos planteamientos filosóficos que se comenzaban a presentar como caminos excelentes, auténticos y superiores para alcanzar felicidad y virtud. De esta manera, el autor del Eclesiástico genera una voz de aliento y un llamado de atención a sus coetáneos para que vean en su propia tradición elementos clave y fuertes para entablar un diálogo casi que de tú a tú con la filosofía griega y no por ello demeritar el propio camino, sino sentirse orgullosos por el conocimiento que entraña también la sabiduría de Israel. Emulando entonces un poco las técnicas y costumbres de la tradición filosófica griega en cuanto a manera de plantear un debate, una descripción o la exposición de una idea, el autor del libro del Eclesiástico nos va a presentar a lo largo de todo su texto comparaciones de actitudes. Nos va a mostrar virtudes excelsas, nos va a mostrar también actitudes no tan agradables, pero todo para mostrar que ellas, las virtudes que contienen y que están presentes en la sabiduría de Israel, también conducen hacia la verdadera felicidad. Y, desde el argumento del autor, que este camino a la felicidad encuentra su fuente y plenitud en Dios mismo. ¿Pero cuál Dios? El Dios de Israel. Entonces, con este marco general que hemos ya dado, pasemos a leer el texto que nos propone la liturgia para el día de hoy en el capítulo 3, versos 17 al 20 y 28 al 29. Dice así el texto: hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor, y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. En estos versos, el autor marca un contraste entre un camino virtuoso desde la modestia, humildad y dulzura, en contraste con el orgullo. En el versículo 17 encontramos el sustantivo prautés, que en nuestros textos es traducido como dulzura. Pero más concretamente, prautés significa tener la fuerza para ajustarse, acomodarse o comprender la debilidad del otro. En este orden de ideas, la dulzura o gentileza tiene que ver con la capacidad de ser considerado con el otro, de comprender su situación y actuar en razón a ello. No quiere decir esto, atención, a que el creyente deba ser permisivo o que se quede callado frente a comportamientos dañinos de otros, ¿verdad? Sino que precisamente el ser prautés implica que la persona es capaz de comprender el estado en el que el otro se encuentra y sabe actuar en concordancia, sin herirlo, pero buscando lo que más le conviene. De esta manera,
La persona adquiere prudencia porque sabrá callar, tomar distancia, sabrá acercarse o poner límites, todo de acuerdo a lo que el otro esté realmente necesitando en ese momento. La persona que actúe así, dice el texto, la querrán más que al hombre generoso. Pero una traducción más cercana al sentir del texto en griego dirá, será amada sobre el hombre aceptado. Es decir, que irá más allá de los que buscan ser decorosos para que les aplaudan. Y esta persona que sea auténticamente prautés recibirá en recompensa eso mismo que dio, amor. De ahí se entiende que entre más grande sea la persona, pues más humilde ha de ser. En el texto, el verbo tapeinó se traduce por ser humilde y tiene la connotación de abajarse, pero de manera especial de no querer mostrarse más grande frente al otro. No significa esto que el humilde deba negar o limitar sus propios talentos. Todo lo contrario. Está llamado a expresarlos, pero no para buscar mostrarse más grande, sino para ayudar e incluso para hacer sentir al otro que se está a la misma altura para caminar juntos. Esto provoca una relación muy estrecha con el Señor, pues precisamente fortalece la conciencia de la propia pequeñez ante Dios y ayuda a entender que Él mismo es el primero en ser humilde para acercarse a nosotros sin imponernos su fuerza, sino proponiéndonos su amor. Es por esto por lo que el orgullo es lo peor que le puede pasar al creyente. El término griego usado en el texto para referirse a ello es hiperéfanos, que traduce mostrarse por encima de o bien alardear desde el vacío, mostrándose a sí mismo o mostrando su posición, desterrando al resto. Miren todo lo que una palabra implica o significa, ¿no? Por esto el orgullo ciega a la persona y la vuelve egoísta, porque solo buscará su interés y desconocerá la realidad y las necesidades del otro. El orgulloso no genera comunidad, al contrario, hace que las personas se alejen. Por eso no hay felicidad auténtica en su entorno. ¿Cómo queremos caminar en la vida? El autor del libro del Eclesiástico en este capítulo nos sugiere que lo vivamos desde la prautez, es decir, desde la dulzura, desde esa capacidad de ajustarnos y actuar desde la comprensión de la debilidad del otro, porque esto nos traerá auténtica felicidad y amor a nuestra vida. De este modo, hermanos, que la dulzura y la humildad sean nuestros estandartes esta semana y que así demos gloria a Dios, aquel que es humilde y dulce por excelencia, al punto de poner al ser humano y su situación en el centro de su corazón. Un feliz domingo para todos.